Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Mañana vengo con un corre-corre para arriba, para abajo, o sea, la verdad. Y ahora de repente te ha entrado como el flux sí, y te has relajado. Es que acabo de parar. Relajado. Acabo de parar. Acabas de parar. Sí. Es que tú de verdad tienes una vida tan acelerada, parece Rayo McQueen. Sí, algo así. Algo así. Bueno, pues que empiezas bien el año, por lo que veo. Hombre, ya hemos empezado hace ratico, ¿eh? Yo para mí todavía ¿Estás empezando? Todavía estoy yo como acomodándome al año nuevo. Bueno, vamos... Dime, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de un tema que creo que es importante, que es algo que aprendí. Fíjate que creo que el tema que vas a hablar hoy es de los que a mí me gustan. Bueno, vamos a hablar de un tema porque, bueno, no sé yo. Muchas iglesias están en este momento en su tiempo de ayuno y oración, buscando de Dios, y hay algo que conocemos todos, es archiconocido por los cristianos, que es la historia de las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces, vamos a hablar sobre eso, pero vamos a hablar de cuál es el aceite de las lámparas. Ah, mira. Muy interesante porque... Sí, porque se habla de las vírgenes, ¿no? Pero a veces es verdad que no se habla mucho del aceite. Lo que vamos a hablar hoy es de dónde puedo conseguir el aceite de la lámpara. Eso es lo que vamos a hablar. Hombre, no, porque la Biblia dice... Si quieres acabamos el programa ya, Sí, no. Quiero decir, ¿de dónde lo podemos conseguir? Pues del Señor Jesús, del Espíritu Santo. Ya, pero hay algo un poco más profundo en todo eso, ¿vale? Por supuesto, claro, del Señor siempre, ¿no? Pero hay algo, es algo que aprendí en Israel, vale. De cómo cultivan ellos el aceite de oliva. Y a mí, ¿sabes que a mí me encanta el aceite de oliva? Sí, tú eres un poco pesadito con el aceite de oliva. Sí, a mí tiene que ser... te estás convirtiendo en cargoso. Sí, con el aceite, repelente, ¿no? Con el tema del aceite. Yo les voy a contar una anécdota así rapidita. Nos vamos a un restaurante. Escúchame, nos vamos a un restaurante. Le dice a la chica: ¿me puedes traer aceite de oliva? Y la chica: claro que sí, caballero. Pero es de este año. La cosecha de este año. La cosecha es de este año. El aceite, ¿cómo está? ¿Está verde o está oxidado? Y la pobre muchacha ya estaba como atosigada. Y me trajo el de esta cosa. Vamos a ver. La pobre mujer se fue a la cocina a buscar el aceite de la cosecha de este año. Bueno, no fue tan así. Estábamos en un restaurante donde ellos venden aceite. Es verdad. ¿Vale? Y el aceite que venden es... Pero mi versión siempre es más bonita. La versión así... Claro, mi es versión un lugar, es como de cotilleo. Un lugar donde ellos patrocinan el aceite de la cosecha. El aceite de la cosecha siempre es en octubre, ¿no? En estas fechas. Bueno, en estas fechas no, fueron pasadas, en octubre, ¿no? Y el aceite de la nueva cosecha es verde. Pero si se dan cuenta, muchos cuando van a comprar al supermercado el aceite, la botella viene de verde y luego te echas el aceite y es amarillo. Sí. Entonces, a mí me encanta el aceite verde con ese amargor. Porque y todo es de cosecha. Es de cosecha, recién. Entonces, yo siempre busco los aceites de la cosecha del año. ¿Qué ocurre? Que si el aceite no se guarda tiene que estar en una buena temperatura y a oscuras para que no se oxide. Si tú tienes un aceite verde y lo dejas en la encimera de la cocina, que es lo típico, el aceite se hará amarillo en unos meses. ¿Qué masterclass le estás dando a la gente? Entonces yo estaba en ese restaurante y entonces yo esto vivo yo, señor, le dije a la chica, sabiendo que acababa de ser la cosecha y ellos venden aceite, le digo, ¿me traes aceite? Entonces me trajo el aceite de la cosecha anterior. ¿Te trajo el aceite correcto? Le dije, mira, si me traes el de esta cosecha, yo te compro el aceite, pero si me traes el de la cosecha anterior, no quiero el de la cosecha anterior, no quiero el aceite fresco, ¿no? Entonces, esto es interesante porque el aceite siempre debe ser de la última cosecha, no aceite de atrás. Venga, ya metiéndonos en Claro, tema, fíjate ¿no? que con el aceite no es como el vino. El vino cuanto más tiempo, mejor. Sí. Pero el aceite cuanto más tiempo, peor. ¿Vale? O sea, son
cosas diferentes, ¿vale? Vale. Pero vamos a ir a Mateo. Estás enlazando ya tema. Vamos a ir a Maravilloso. Mateo capítulo 25, versículos del 7 al 10, y vamos a hablar de este pasaje. Este pasaje es súper conocido y vamos a aprender algo en este día. ¿Qué dice ahí, Raquel? Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas, las vírgenes. Estoy en una nueva versión. Sí, pero... ¿Qué quiere? Yo la cambio si quieres. No, pero bueno, eran como damas de honor. Ya. Muy moderno eso. Sí, de verdad, ¿eh? Te has quedado ahí un poco, ¿verdad? Lo siento, pero es la versión que habitualmente leo. Sí. Pero ya la he pasado al Reina Valera, Vale. tranquilos. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Te gusta más? ¿Sí? Vale. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró las puertas. Perfecto, ese es el pasaje, ¿no? Exacto. Fíjate que, Raquel, todos queremos llegar, queremos ganar, todos queremos tener poder, ¿no? Nos encanta lo que es poder. De hecho, si hubiera una conferencia sobre poder y otra sobre santidad, asistirían más a la de poder que a la de santidad. Claro, entonces sí, es así, sí, ¿no? sí. Porque sabemos, y sabemos que para lograr todo esto hay algo indispensable, y es la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y nos encanta hablar de la unción del Espíritu Santo porque es el secreto de la vida cristiana, ¿no? Si hay aceite, hay destino. Y por eso es tan necesario... Pero no mucha gente termina de entender ni de vivir eso, ¿eh? No. Porque habitualmente vamos a los cultos de unción del Espíritu Santo para caernos, rebozarnos por el suelo, reír, temblar, nos levantamos, nos vamos a nuestra casa y si te he visto no me acuerdo. Claro, pero por eso una cosa es una experiencia con el Espíritu Santo y otra cosa es tener una vida dirigida por el Espíritu Santo. Eso es verdad, pero lo que queremos es una experiencia con el Espíritu Santo y no una vida dirigida por él. O sea, lo que realmente buscamos son esos momentos de experiencia, Claro. pero luego no anhelamos ser dirigidos Claro, por el Espíritu pero lo importante Santo. es eso, o sea... Claro, o sea, creo que el destino, el cambio de vida, el poder viene con una persona dirigida por el Espíritu Santo, no con una persona que en cada reunión se cae al suelo. Sí, por eso esto es importante, o sea, que el Espíritu Santo nos toque, Claro. pero que después en nuestro diario vivir seamos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, porque eso es estar lleno del Espíritu Santo. Hacer algo con lo que has recibido. Claro, una persona llena del Espíritu, porque estos son, aquí vamos a echar abajo algunos paradigmas que tenemos evangélicos, leyendas urbanas evangélicas. Oye, de ¿no? verdad, gracias. Creemos que estar llenos del Espíritu Santo es estar, por ejemplo, gritando en otras lenguas, es estar temblando, ¿de acuerdo? No, Sí. eso estamos teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, pero estar llenos del Espíritu Santo son aquellas personas que son dirigidas y llevadas por el Espíritu Santo. Nosotros enseñamos a nuestra iglesia algo esta semana muy interesante que no quiero olvidar, ¿no? Tú y yo somos un guante. Sí. Y el Espíritu Santo es la mano. Exacto. Entonces, la mano cuando se mete en el guante, ¿qué hace el guante? Lo que la mano. Efectivamente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros creemos que el Espíritu Santo es un guante y nosotros somos la mano. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué queremos hacer? No, nosotros queremos mover al Espíritu Santo a nuestra manera. Y el Espíritu Santo dice, no, señores, yo no funciono así, yo soy la mano, ustedes son el guante. Yo entro en ustedes y yo muevo sus vidas como yo quiero. Exactamente. Entonces, fíjate que hemos confundido y la gente cree pues que la unción, que la llenura del Espíritu Santo es algo que recibes por asistir a una conferencia, por un libro que me leí, el último que salió de fulano de tal o mengano, o algo que hice, ¿no? Y la gente cree que es eso. No, primero tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, llámala como quieras, siente lo que quieras, alguna gente cae, otros tiemblan, otros lloran, otros les da por reír,
otros se quedan quietecitos como sin nada, se quedan Otros paralizados. se sientan en su sillita ya está. y O sea, hay quedan mil tranquilitos. formas. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la vida llena del Espíritu Santo, que es Ajá. aquella que es guiada por el Exacto. Espíritu Santo. Entonces, el problema es que, y es bueno ir a una conferencia motivadora para anhelar el poder de Dios, Motivadora. pero el poder de Dios se va a manifestar no en esa conferencia, sino en los días después, que es lo Exactamente. importante, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, tenemos que entender algo. La unción del Espíritu Santo es el producto de una vida entregada y en obediencia a Dios. Esto estaría bueno El repetirlo, guante. no sé, Sí. yo digo yo, Sí. llámame loca. O sea, la unción del Espíritu Santo es el producto de una vida... O el fruto. Sí, es lo mismo, el resultado de una vida Exacto. entregada y en obediencia a Dios. O sea, en otras palabras, yo soy un guante y cuando soy un guante el Espíritu Santo me llena. Entonces, Exacto. es importante, ¿no? Fíjate que conozco a gente que dice que está ungida pero adultera. Cuidado, ¿eh? O miente, o es infiel, o es desleal, o busca lo suyo, o no ama, o no honran, o no dan, o no sirven. Cuidado, ¿eh? Que conozco a gente que dice esto, ¿de acuerdo? Entonces, pero no nos damos cuenta que no hay unción ahí, ¿de acuerdo? Lo que pasa que también luego es importante ver el resultado de lo que hacen. Quiero decir, hay mucha gente que no perdona, pero en las reuniones los toma el Espíritu Santo. Claro, y porque se es la ponen- experiencia. Claro, pero luego es como yo soy el más ungido. Pero no sirvió para nada. Si en tu corazón hay falta de perdón, si en tu corazón no hay el dar, no hay el servir, no hay... ¿De verdad eso fue el Espíritu Santo? ¿Fuiste tú siendo la mano, ¿vale? Y el Espíritu Santo el guante. O sea, si fuiste tú el que provocaste ese momento, si fuiste tú el que produjiste ese momento, porque en eso también somos especialistas. Somos especialistas en utilizar la presencia de Dios para en algún momento decir que estamos llenos de Dios, cuando la realidad es que lo que estamos haciendo es utilizar lo que en un lugar o lo que en un momento o lo que en una atmósfera está sucediendo. Y eso pasa mucho en la iglesia. Hay un mover espectacular y uno empieza a dejarse llevar por eso, y obviamente si uno tiene el don de lenguas, lo tiene porque lo tiene, o si uno tiene el don de... Lo tiene porque lo tiene y utiliza ese momento. ¿Quiere decir de verdad que estás siendo guiado por el Espíritu Santo o estás utilizando lo que en ese momento está sucediendo Es que en el lugar? son dos cosas diferentes. Por eso te digo. Entonces, experiencia del Espíritu Santo la puede tener hasta alguien que recién llegó el primer domingo Por a la iglesia. supuesto. Una cosa es la experiencia, otra cosa es la vida llena del Espíritu Santo, que es donde el gobierno, el guante, para que Es me que entiendan para todos. eso tienen que haber frutos, frutos que hablen de Cristo en tu vida. Totalmente. Ahora, fíjate, la unción se manifiesta en aquellos que cada año que pasa permanecen fieles, son leales, siguen perdonando, siguen amando, siguen sirviendo, siguen influenciando con el Evangelio, siguen en aquellos que aún no pudiendo dar, dan, en aquellos que no pudiendo adorar, adora, en aquellos que no pudiendo creer, siguen creyendo. Exacto. Ahí es donde se manifiesta Exactamente. esa unción, ¿no? Entonces, ahora, hay algo muy importante y es que ese aceite, porque una cosa, como he dicho antes, es la experiencia, otra es la vida llena del Espíritu Santo. Ajá. Ese aceite se alcanza cuando permitimos ser procesados por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Vale. Claro. Entonces, La cosa se va complicando. claro, y fíjate que una de las cosas esenciales para llegar a las bodas, en este caso del Cordero, que es la historia de las 10 vírgenes, es que si no tenían aceite no llegaban a la fiesta. Y entonces la historia les dice que tenían que tener su lámpara encendida con su aceite, pero aparte tenían que tener unas redomas Sí, con aceite exacto. para cuando se acabara el aceite poder echar aceite. Pero fíjate que nadie conjuga aceite, unción con proceso. No, por supuesto que no. Porque parece que es fiesta, subidón, unción, maravilloso todo, pero nadie conjugaría proceso con aceite, con unción.
De esto vamos a hablar ahora. La pregunta es, ¿cuál es el...? Porque claro, busca aceite. O sea, le decimos a la iglesia, tenemos que tener aceite en estos últimos tiempos. ¿Qué aceite? El aceite de las lámparas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es ese aceite? Vamos a verlo, vamos a ver cómo llega esto. Y esto fue algo que aprendí en Israel con un judío y me parece muy interesante cómo en los tiempos bíblicos se hacía el aceite, ¿no? Entonces, fíjate que las aceitunas tenían que pasar por 3 procesos de prensa. ¿De acuerdo? Ya eso hoy en día no se hace, ¿no? Entonces, fíjate que nuestras vidas son como las aceitunas que tienen que ser machacadas, quebradas, para producir el aceite o la unción que nos llevará a estar con Jesús cada día de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cuanto mayor peso hay, más gloria. O sea, siempre la gloria de Dios, la unción, el poder del Espíritu Santo tiene que ver con un quebrantamiento Lo que profundo, pasa que no hemos traducido ese versículo de esa manera. Claro. El peso de la gloria de Dios creemos que es, que nadie nos puede tocar, que nos caemos en la presencia de Dios. No, no, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con proceso, tiene que ver con machaque, tiene que ver con mucha cosa, pero no hemos traducido ese versículo con eso. Entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir Venga. el aceite de la Creo que lámpara, se les ¿vale? va a quitar las ganas a muchos de los que No, nos pero es oigan bueno hoy. que lo sepamos para que tomemos en este tiempo. Cristo viene pronto. No, pero para que tomemos responsabilidad y sepamos bien interpretar la palabra de Dios y dejemos de tener vidas insulsas, insignificantes, sin esencia, sin sentido. O sea, basta de licuar o de diluir lo poderoso que es la palabra de Dios y los símbolos que la Biblia nos ha dado. Totalmente. Entonces, vamos a ver los 3 procesos de la aceituna para obtener Venga, vamos. el aceite de las lámparas, que son los 3 procesos de quebrantamiento que el cristiano tiene. ¿Vale? Vaya, Vamos a ir a vamos. por esos 3, ¿de acuerdo? Bueno, igual entre todo esto, los que nos están escuchando puedan identificar en qué proceso están o si los han pasado todos. Totalmente. Y hasta puede ser de sanidad para muchos que digan, ostras, pero es que yo pensé que no tenía nada, pero fíjate, he sido procesado en todo eso y me he mantenido firme. Bueno, pues, ¿quién sabe? Totalmente. Vamos a ir al primer proceso, que es un proceso duro, ¿de acuerdo? Es la primera prensa, ¿de acuerdo? Y es con la que se produce lo que llamamos el aceite virgen, que tanto me gusta, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, En fin. el aceite verdosito, que es el que me gusta a mí, así que, y no el amarillo, el que ya está oxidado, se llama así comúnmente, se ha oxidado, ¿no? Pero fíjate que el primer proceso es la primera presión, ¿de acuerdo? No es fácil, es de ahí donde ese primer aceite que cae es el aceite virgen que llamamos, ¿no? Es el mejor y el más deseado, ¿de acuerdo? Es el aceite que todo el mundo quiere. Es el aceite con el que más dinero se hace. Es el aceite más caro, ¿no? Y ese es el primer proceso por el que todos pasamos. Es duro, pero es precioso, es difícil. En la vida cristiana siempre vamos a tener momentos de prensa, momentos de quebrantamiento, ¿no? Y fíjate que este aceite era destinado a la lámpara que alumbraba el templo de Dios. Es interesante que no se usaba para las lámparas de las vírgenes, pero sí se usaba para la luz del templo, que representaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces, este aceite nos habla que lo primero es de Dios, ¿no? Que es el primer trato para producir unción en nuestras vidas, ¿no? Es el proceso donde tenemos que entregarle nuestro tiempo, tenemos que entregarle nuestras fuerzas, tenemos que entregarle nuestro dinero al Señor. Vamos a tener que hacer cosas que antes no estábamos acostumbrados a hacer. Exacto. Y que vamos a decir, pues sí, pues ahora tengo que dar mis recursos, tengo que dar mi tiempo, tengo que servir, va a ser el primer proceso, el primer que no es fácil. O sea, no es fácil de repente de repente caer en cuenta que, hey, una vida de servicio es importante. Cuando antes hacías con tu tiempo lo que te daba la gana y lo distribuías en lo que te daba la gana, ahora vienes a Cristo y sientes la necesidad de servir. De primeras es amoldar muchas cosas en tu vida y es verdad que
es una presión. De repente, pues, por causa de tu servicio, ya no puedes ir a todos los cumpleaños, a todas las... Totalmente. Ostras, no, es que hoy me comprometí para tal y me han invitado a ir al cine... Y por causa de mi responsabilidad, en mi congregación tengo que decir que no a esa invitación de cine o a esa cena. Pues la verdad es que es una prensa, o sea, es el primer es un proceso. Precio, claro, es el primer precio que Lo mismo pasa, perdona, cuando el Espíritu Santo te revela el diezmo, la ofrenda. Totalmente. Oh, wow. Pues ahora me toca hacer números. Fíjate que yo creo que nunca pagamos un precio. Creo que No, esa es palabra verdad. está mal Es dicha, verdad, ¿vale? Creo que tienes es razón. otra de las leyendas urbanas Sí. evangélicas. Hay que pagar un precio. No, yo creo que lo que hay que hacer es entregarnos al Señor, ¿no? Exactamente. Entonces, este es el primer proceso, es la primera entrega, es cuando yo comienzo a decir, hoy, pues no soy yo lo primero, es Dios lo primero. Exacto. Por eso era el primer aceite y era destinado a la lámpara del Señor en Muy el bien. templo, ¿no? Muy bueno. Entonces... fíjate, es difícil darle el primer día o sea, cuando vamos el domingo a la iglesia, lo que le estamos dando es el primer día de la semana al Señor. Que luego parece, muchas veces nos lo traducen, por eso a mí me encanta cuando veo a la gente venir a la iglesia, me encanta verlo como gente valiente. Totalmente. Y son milagros que están viniendo, porque la realidad es que no tienen por qué hacerlo, pero por propia voluntad han decidido hacerlo. Y es verdad que a veces castigamos a la gente que viene. No, pero no, hay que venir, hay que venir, hay que venir. Ey, es un milagro que lleguen y es una bendición también que hayan venido. O sea, habla de honra y eso es maravilloso. Y creo que es súper importante. Entonces, este primer aceite nos habla que lo primero es de Dios. El primer día de la semana, los primeros minutos de la mañana, mi primera parte del sueldo, mi primera parte de mi tiempo libre. O sea, ahí aprendemos a darle lo primero. Por eso ese aceite alimentaba. Y este aceite lo que hace es mantener encendida la gloria de Dios en nuestras Exacto. vidas. Entonces, ese es el primero. Podríamos llamarlo, quizá es la luz, es esa luz que Sí. necesitamos, ¿no? Sí. Que tienen las lámparas, ¿no? Y era el primer aceite, el aceite virgen que tanto nos gusta a todos, ¿de Ahora acuerdo? nos lo comemos. Ahora sí, efectivamente, ¿de acuerdo? Pero en la antigüedad también Sí. se comía, Sí, ¿no? bueno, pero bien. Ahora, vamos al segundo proceso. Venga. Una vez que se había terminado y había salido todo ese aceite, Sí. se volvía a prensar la misma aceituna machacada. La misma. Era el mismo. O sea, al final las O aceitunas... sea, de una prensa esa aceituna pasaba a otra prensa. Ok. Y en esa segunda prensa, en ese segundo apretón que se le daba a la vida... Que ya la prensa era como más poderosa, sí, la de ahí- piedra era... De ahí se sacaba ya no el aceite virgen, sino el aceite para hacer perfume. Muy bien. Interesante. Acuérdate que el perfume viene en pequeñas dosis, por eso no se necesita tanto aceite, ¿de acuerdo? Ok. El aceite para hacer perfume, ¿no? Entonces, fíjate que después de ese primer proceso vuelve a ser prensada, un nuevo proceso, un nuevo trato, y no puedes pasar al segundo si no has pasado por el primero. No te olvides, o sea, esto no... Oh, es verdad que hay mucha gente que... que quiere saltarse los procesos. No, que hablan de lo que son, ¿vale? Y se han saltado muchos peldaños, ¿no? Ya son querubines y no han pasado primero por ser ángeles rasos, pero de repente son querubines. Entonces, en la antigüedad el perfume venía del aceite, se mezclaba con una serie de especias y daba olor, ¿de acuerdo? Ajá. Venía del aceite. Y el aceite, pero solo podía ser hecho con el aceite no virgen, sino el del segundo El del proceso. segundo proceso. ¿De acuerdo? Y en este proceso Dios trata con quienes somos. Oye, sí que se saca jugo de una aceituna, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate que en este proceso segundo, Dios trata, fíjate, en el primer proceso, Dios nos enseña quién es Él y Él merece lo primero. Claro. En el segundo proceso, Dios trata con quienes somos, con nuestra identidad, ¿no? Es ahí cuando nos paramos a escuchar lo que dicen de nosotros, nos molestamos, estamos atentos a lo que dirán y lo que no dirán, y todo lo que hacemos está relacionado con lo que los demás piensan. Es una segunda etapa
de la vida cristiana, ¿no? Y aquí es donde entramos con una historia en la Biblia, que es la mujer que derramó el vaso de perfume a los pies de Cristo, que estaba hecho con este segundo aceite, ¿de acuerdo? Ok. Fíjate que ella era una mujer entrando a un mundo de hombres, ¿de acuerdo? Pasando por los insultos, por los desprecios, por los comentarios de la gente. ¿Para qué haces eso? ¿Qué forma de malgastar? Eres una mujer. Esto es lo que le ocurrió a la mujer. Qué triste, de verdad. No. Eres una mujer. Claro. Oh, perdón. Y este segundo proceso yo lo relaciono de esta manera, Raquel. Es el proceso de la unción cuando ya no importa lo que la gente diga, lo que importa es llegar a los pies de Jesús y adorarle. O sea, ya... Pero fíjate que mucha gente te habla de, es que a mí me encanta estar a los pies de Jesús, pero nunca los ves sirviendo. Claro. Totalmente. Pero aquí cambia todo, ¿no? Aquí es cuando lo que importa en mi vida, porque muchos somos afectados. Yo conozco gente que no pasa este proceso, deja de venir a la iglesia, le importa demasiado lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que volvieron a decir. Y ese proceso nos puede pasar hasta dentro de la congregación. Quiero decir, hasta dentro de la congregación puedes tener un malentendido con alguien donde alguien diga algo de ti o lo que sea. Y te toca pasarlo. Pero todos pasamos por ese proceso. Todos. Entonces, todos pasamos por un malentendido, por algo que dijeron. Por una ofensa. Efectivamente. Y ahí es donde muchos se apartan del Evangelio y no pasan por este segundo proceso. ¿De acuerdo? O están en la iglesia con raíces de amargura, con sentimientos confundidos, sentimientos malos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mientras que lo que le importaba a esa mujer llegó a un punto en su vida que dijo, ok, estoy cansada de lo que dicen de mí. Estoy cansada de que hablen de mí. ¿Qué me importa ya? Pero no tanto? Me importa. Claro. Fíjate, lo que hizo ella, dice, lo que me importa es llegar a los pies de Jesús, derramar el aceite del perfume y transformar el ambiente del lugar. Eso fue lo que hizo. Y este segundo aceite, cuando somos capaces de pasar por el proceso de la gente. Exacto. Porque para eso es necesario, ¿sabes para qué es necesario la iglesia? Para moldear tu identidad, para que te des cuenta que eres hijo de Dios, que no importa lo que la gente piensa, no importa lo que la gente diga, no importa, tienes que mantenerte, tienes que seguir adelante y tienes que abrirte camino para adorar a Jesús. Lo que pasa es que yo creo que la iglesia es el lugar perfecto para aprender a amar. Claro, es que Claro. es el campamento de entrenamiento del amor. La iglesia. O sea, la gente, es muy fácil buscar a Dios en casa. Es muy fácil adorar en casa. Es muy fácil obedecer a Dios en casa. Pero la iglesia, y cuando digo la iglesia hablo de la congregación, hablo del cuerpo de Cristo, manifiesta si de verdad eres un adorador, si de verdad eres un obediente, si de verdad, o sea, eso es lo que manifiesta el cuerpo de Cristo. Yo me encuentro con gente que son los mejores adoradores en sus casas. Es que tengo unos tiempos de adoración perfecto. Luego llegan a la iglesia y se ofenden por cualquier cosa. Totalmente. Ostras. ¿Qué está pasando con tu adoración? Porque tu adoración en casa te debiera de llevar a tener el carácter de Cristo. Pero el carácter de Cristo se manifiesta no a solas, sino cuando estás entre la multitud. Fíjate que yo creo que la ofensa está para probar el corazón de adorador que uno tiene. Claro. O sea, es que la verdadera adoración se manifiesta en la madurez. Y la madurez se manifiesta con las relaciones, o sea... Así que fíjate, este segundo aceite tan hermoso que es el aceite del perfume, la gente que pasa por este proceso, y a pesar de que pasen un tiempo, es que están diciendo, están pensando, sigue adelante, adora al Señor. Esa gente llega a derramar una adoración que transforma los ambientes con la gloria de Dios. Exacto. O sea, fíjate qué importante.
Así que bueno, Pero has tenido que pasar por doble presa. Doble presa. Doble prensa. Vamos a la tercera prensa. ¿De Vamos acuerdo? con ¿Y la última? Y la última, sí. Vale. Este es el aceite de las lámparas. Ok. El aceite que tenían que llevar las vírgenes, ¿de acuerdo? El último prensado, Claro. porque pobre aceitunita Ay, ay, ay. no puede chafarse más. Ahora, esto me dice... Yo creo que esta prensa ya te chafa hasta el hueso. Claro, ¿eh? fíjate que durante muchos siglos se usaron las lámparas de aceite, Sí. que son hermosas, y después de usar las lámparas de aceite con este tercer aceite prensado, se ve que como era mucho trabajo, empezaron los grandes, se puso de moda en el siglo XVII, XVIII, los grandes barcos y las grandes empresas balleneras. Ah. Eso fue muy triste. Todavía existen islas en el Atlántico, hacia el sur, cerca de la Antártida, donde eran, que por cierto hay iglesias protestantes y todo eso en esos lugares, Sí. todavía abandonadas, pero donde habían grandes empresas balleneras, donde llegaban los barcos balleneros. Terrible. Y terrible, porque mataron millones de ballenas. Terrible. Creo que el mar en el mundo habían creo que más ballenas que peces. Bueno, mataron tantas ballenas y de ahí sacaban un aceite que se usaba en ciudades como Londres, París, Horroroso. Nueva Ámsterdam, que era Nueva York, para encender las lámparas calles y todo de eso. las casas. Entonces, el aceite de ballena se vendía. Pero hasta ese tiempo, el aceite que se usaba era este tercer aceite de la prensa. Ok. ¿De acuerdo? Que a lo mejor había menos. El primer aceite era mucho, el segundo era un poquito menos, y la tercera prensa ya era un aceite más, ¿cómo se dice? Más espeso, ¿no? Más aceituna, más tal, ¿no? Bueno, ese es el tercer proceso que pasa la aceituna y produce un aceite que solo sirve para las lámparas de aceite. Ya no servía para otra cosa, ¿de acuerdo? Es el aceite indispensable, pero el más difícil de conseguir. Claro. ¿De acuerdo? Primero porque También me imagino que la cantidad sería mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, y este es el aceite que llevaban las 5 vírgenes para llegar a la fiesta. El tercer proceso de Dios en sus vidas. Primer proceso con la entrega, segundo proceso con la identidad y el tercer proceso tiene que ver con este. Y fueron las vírgenes que llegaron a la fiesta, tenían el aceite del tercer proceso, que es muy interesante. Entonces, por supuesto, tengo que decirlo, este aceite no se logra si no he pasado por los 2 procesos anteriores, ¿de acuerdo? Ok. Aquí no sirve aceite virgen, ¿de acuerdo? Bueno, Y- me veo más de uno. Claro, claro. Entonces, pero fíjate, este es el aceite que Jesús logró en el Getsemaní. Sí. Ujú. Ajá. Fíjate que la palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Prensa de aceite. Ay, 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 Exacto. ay, 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 ay. ¿Cómo está todo esto conectado si te das cuenta, ¿de Sí. acuerdo? Y tiene que ver con el trato de Dios con lo que quieres hacer. Exacto. Señor, pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, Sino la tuya. ¿De acuerdo? Fíjate, Jesús estaba orando ahí en el Getsemaní. Hay otra forma, Padre, hay otra manera, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Increíble, ¿no? Y este aceite es cuando yo dejo de ir donde quiero para correr hacia la voluntad de Dios en mi vida. Exacto. Este es el aceite de la voluntad de Dios. Este es el aceite que me hace, es el aceite Me que... imagino la dependencia, la rendición Claro. al Señor, ¿no? La obediencia, la sujeción. Totalmente. Uf. Entonces, este aceite es un aceite muy Qué poderoso. poético suena, ¿eh? Suena, más de uno estará llorando. Yo casi lloro y todo diciéndolo. Qué No. poético suena, pero ostras, qué Getsemaní. Claro, pero, ¿sabes? Qué de lágrimas de sangre uno a veces llora. ¿Sabes? Llega un momento en la vida, y no creo que es un momento de gente vieja, creo que es un momento de gente madura, ¿vale? Y no, Sí. creo que llega un momento cuando dices, no, aquí hay cosas... De todas maneras, creo que también creo que es un momento donde lo esencial, lo primordial, lo verdadero toma relevancia y el verdadero valor que tiene en tu vida, donde ya no te preocupas por lo superficial, no te preocupas por lo innecesario,
sino que estás tan ubicado en tu vida que de verdad ya estás mirando lo verdadero, estás mirando a Jesús, estás viendo la esencia de por qué, del porqué de todo, ¿no? Del porqué tu vida, del porqué. Fíjate que este aceite trae el poder de la resurrección. Exacto. Porque el aceite que Cristo elaboró en el Getsemaní Sí. lo llevó a la cruz, Sí. pero lo resucitó de entre los muertos. Ese aceite es el que hace vivir todo lo que se murió. Y cuando ¿sabes, Raquel? Si queremos traer a la vida aquello que se murió en nuestras vidas, la única manera es pasando por el proceso de Getsemaní, donde ya no voy donde yo quiero, sino voy donde Dios me dice. Y ahí es donde todo lo que tú estabas diciendo es que todas esas cosas que un día dejé de lado, que pensé que no eran importantes, resulta que ahora son importantes. Claro. ¿De acuerdo? Es verdad que creo que tiene que llegar un momento donde... Y siempre nos dicen, es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Creo que es difícil hasta que llega ese momento donde uno dice... Porque eso fue lo que le pasó a Cristo, ¿no? Cristo le fue chungo, hablando así. Creo que cuando dijo, Señor, pase de mí esta copa. Nosotros lo leemos rápido. No sé el tiempo que le tardó a Jesús porque estuvo toda una noche, hasta que llegó a pronunciar la segunda frase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros no sabemos el espacio de tiempo que pasó de una frase a otra. Nosotros la leemos en nanosegundos, que está muy famosa esa frase, ¿no? ¿Cuánto tiempo le pasó a Jesús de una frase a otra? Puede que no le pasara ningún momento, pero puede ser que sí pasara un tiempo hasta que él pudo pronunciar esa segunda frase. Pero creo que ese es el proceso. Creo que puede llegar a ser difícil. Señor, pase de mí esta copa. Señor, ¿de verdad que tengo que hacer esto? Señor, ¿de verdad que me has llamado a esto? Hasta que la voluntad de Dios empieza a tomar tal relevancia en tu vida, tal importancia en tu vida, que creo que no es difícil cumplirla, porque puedes llegar a decir, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Creo que entonces es placentera la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que no vayas a tener latigazos, que no se te vaya a caer de vez en cuando a debilitar el cuerpo llevando la cruz, pero te vuelves a levantar, porque es placentera. No es que sea fácil, es que es deleitosa para ti. Estás haciendo la voluntad de Dios. Y creo que el proceso es pasar de ese, ostras, ¿de verdad, Señor, que me has llamado? ¿De verdad, Señor, que...? Hasta que esa frase se pronuncie y se convierte en un deleite, porque lo que no era importante para ti empieza a ser el sentido de tu existencia. Totalmente. Entonces, y fíjate que ese es el aceite que usaron las vírgenes, el tercer proceso de Dios. Claro. El proceso donde ya no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. El proceso que trae la resurrección, el proceso que trae la vida, el proceso que... ese tercer proceso, ese era el aceite de las lámparas. Claro. Y sabes, es interesante, pero fíjate que el aceite virgen, el primer aceite, la primera prensa, mantiene la gloria de Dios en mi vida. La gloria de Dios se enciende con el primer aceite. El segundo aceite, que es el aceite de perfume, lo que hace es transformar mis ambientes espirituales. Donde quiera que yo voy, ahora sí hay... Porque un adorador no es el que canta. Un adorador no es el que está en un escenario. Un adorador no es el que lee las letras y dice algo. Un adorador es aquel que ha sido quebrado y a pesar de lo que la gente diga, sigue adorando al Señor. Entonces, el aceite del perfume transforma los ambientes espirituales. Pero el tercer aceite, el aceite que yo llamo el aceite de mi lámpara, trae vida a todo lo que se murió. Ese aceite es el que me llevará a estar en las bodas, del Cordero, ¿no? Así que, y termino con este consejo antes de que podamos orar, ¿no, Raquel? Pero fíjate que la unción no se traspasa, que cuidado con esto.
Ay, Es Dios que mío, estamos de con... verdad, es que tenemos unos rituales. Sí, la unción... Escucha, De verdad. de verdad, yo quiero romper esa leyenda urbana. La unción no te la da nadie. La unción no se traspasa, ¿de acuerdo? Yo puedo orar por alguien para que esa persona, el Espíritu Santo, lo toque, Que Pablo pero no dijo, se traspasa. Enciende el don de Dios, o no dejes que se apague el fuego del don de Dios. Que hay en ti. Que por el que te oramos, el fuego del don de Dios. Pero, señores, es que de ahí lo hemos pasado a unas doctrinas de unción, de te voy a dar mi unción, te voy a... Hombre. Es una estupidez. La unción no se traspasa, la unción no se compra, muy importante, cuidado con esto. No, es que si tú das tanto, no. La unción no se compra, la unción no se aprende tampoco, la unción te procesa. Sí. Así que si quieren unción, pasen por el proceso de Acabamos Dios. de cortarles el rollo a un montón de congresos. gente, sí. Si quieres la unción de Dios, deja que la prensa caiga sobre tu vida y pasa por la primera prensa de Dios, pasa por la segunda y produce perfume, y pasa por la tercera y produce el aceite que tu lámpara necesitará para llegar a las bodas del Cordero. Exacto. Así que ese es el mensaje, porque, ¿sabes? Yo quiero entrar en esa fiesta. Yo no sé tú, pero yo quiero entrar en esa fiesta que se llama las bodas del Cordero y no me la quiero perder. Y esa fiesta, ¿sabes qué? En esa sí bailaré. Será la única fiesta de mi vida donde baile las bodas del Cordero. Yo creo que, y en ese momento creo que Dios dirá, pues patapalo, por no haber bailado aquí, en la tierra. Así que Patapalo. estamos esperando ese día glorioso, cuando Cristo venga por su iglesia, ¿no? Sí. Así que quiero ser de esas vírgenes que tienen el aceite Ese en su lámpara. ha sonado a los antiguos locutores cuando hablaban de la venida de Cristo. Es que eso no se puede decir de otra manera. Vamos a orar, Raquel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque, Señor, nada es hueco, nada es vacío. En ti todo tiene un destino, todo tiene un porqué y un poder, Señor, que se desata. Así es que, Señor, como decía Pablo, Señor, esta momentánea tribulación lo único que trae, Señor, es una mayor recompensa. Así es. Así es que te damos gracias, Señor. Gracias porque, Señor, en todo, Señor, podemos ser probados, pero lo único que refleja la prueba es el nivel de nuestra fe. Así es que bendecimos, Señor, bendecimos cada cosa que tú estás haciendo con nosotros, Señor, y no vamos a maldecir lo que hoy, Señor, estamos viviendo, sino que vamos a bendecirlo, Señor, porque sabemos, Señor, que después, Señor, viene algo mucho mejor. Así es que te pido, Jesús, que sea cual sea, Señor, la prensa por la que estemos pasando, Señor, queremos siempre traer nuestro mejor aceite, Señor. Y presentártelo a ti, que a la final, Señor, tú eres, Señor, el todo, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, interesante. Pues ya hemos terminado. Hemos Venga. aprendido algo en esta mañana. Bueno, esperemos la semana que viene tener un programa más jocoso, más... No. Pero bueno, ha sido un tema apasionante. Así es. Y tal vez... sanador para muchos. Así El es aceite de mi lámpara. Exacto. Así es que nos vemos la semana que viene, Efectivamente. seguramente, si Cristo no viene antes. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.